Muy buenos días, amigos. Es un placer y un privilegio darles la bienvenida a la presentación de las propuestas de los candidatos presidenciales sobre sus políticas en materia de educación. Desde hoy recibimos a los aspirantes a la primera magistratura, quienes especificarán aquí ante ustedes, uno por uno, sus planes para mejorar la educación dominicana como parte del compromiso político y social por la educación que asumieron con la sociedad civil en septiembre pasado. Este es un paso más de una lucha por la educación que al mismo tiempo educa, porque se ha constituido en un ejemplo de civismo y de firmeza para constituirse en un episodio histórico de la sociedad dominicana, del cual ustedes van siendo testigos paso por paso y ya con resultados garantizados. Veamos. El 7 de septiembre del año pasado se firmó en Santo Domingo el Compromiso Político y Social por la Educación, un documento rubricado por todos los candidatos a la presidencia y más de 200 organizaciones de la sociedad civil. Empresarios, sindicatos, iglesias, organizaciones comunitarias y movimientos ciudadanos se unieron para pedir al futuro presidente que se comprometa con una serie de acciones encaminadas a conseguir una mejor educación en República Dominicana. El punto más importante que firmaron los candidatos fue el de garantizar que el 4% del PIB que manda la ley para educación esté incluido en el primer presupuesto nacional que le toque elaborar al próximo presidente, es decir, el de 2013. Pero también los candidatos y las organizaciones de la sociedad civil asumieron otros compromisos. Hoy damos cumplimiento al punto de dar a conocer a la ciudadanía las propuestas de educación del aspirante a primer mandatario del país, Max Puig. El compromiso político y social por la educación fue concertado por la coalición por una educación digna, por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, el Centro Juan 23, la Fundación Educa y la Fundación Inicia, así como por otras 300 organizaciones, que ya van por más de 300 de la sociedad civil, que son las mismas que promueven estos encuentros que se inician hoy con los candidatos a la presidencia de la República. Ellos explicarán, entre otros proyectos, las políticas que han diseñado para aplicar el 4% del Producto Interno Bruto para la educación en el presupuesto de 2013 y para el uso óptimo de esos recursos establecidos por la ley. Hoy nos van a acompañar los expertos que estudiaron las propuestas que entregaron todos los candidatos y que son los que van a hacer los planteamientos, hacer las preguntas al candidato presidencial de la Alianza por la Democracia, Max Puig. Esos expertos que nos acompañan son Sheila Valera Acosta, bueno, desde la izquierda, Pablo Mella, filósofo y educador, Sheila Valera Acosta, educadora, Radamés Mejía, educador, y María Teresa Cabrera, educadora, expresidenta de la ADP. Cuando regresemos, el candidato presidencial de Alianza por la Democracia, Max Puig, hará una presentación de 15 minutos explicando sus políticas, su programa de gobierno relativo a la educación, y luego será cuestionado por este panel de expertos en educación.
Para responder las preguntas de nuestro panel de expertos, cada candidato presidencial podrá hacerse acompañar a su vez de expertos de su partido o de personas que apoyan su candidatura. El candidato de la Alianza por la Democracia, Max Puig, está acompañado de Guadalupe Valdés, diputada nacional, educadora, ex viceministra de Educación, y de Manuel Robles, que es el coordinador del programa de gobierno de la APD. Una vez haya hecho su propuesta aquí, entonces viene el turno de los expertos que le van a hacer preguntas que serán contestadas en un máximo de 3 minutos cada uno. Así que invitamos a que venga a este podio el candidato doctor Max Puig. Hola. En primer lugar, quisiera expresar las gracias a todo el movimiento social que, enarbolando la consigna del 4% por la educación, ha permitido que los candidatos presidenciales para las próximas elecciones generales del día 20 de mayo hayamos firmado el compromiso político y social por la educación. Atendiendo a este compromiso, hemos entregado nuestras políticas y acciones para el sistema educativo a ser ejecutadas durante el periodo de gobierno 2012-2016. Quisiera, en esta parte introductoria, destacar cuáles son los lineamientos generales que orientan nuestro planteamiento. En primer lugar, entendemos que la primera prioridad del próximo gobierno debe ser la educación. Y en este sentido, la educación representa para nosotros un compromiso absolutamente insoslayable. He firmado, al igual que los demás candidatos, el compromiso de invertir un 4% del Producto Interior Bruto en educación. Pero entiendo este compromiso como un piso, no como un techo. Mi propósito es poderlo ir incrementando de manera gradual hasta alcanzar un 7% del Producto Interior Bruto. En segundo lugar, quisiera destacar el enfoque que anima la propuesta, y es un enfoque de derechos. Y por consiguiente parto del artículo 63 de la Constitución de la República, que plantea la educación como un derecho fundamental. Por otro lado, la propuesta cobra sentido a través de la más amplia participación. Participación de toda la sociedad, pero de manera particular de la comunidad educativa. Educadores, padres, madres, tutores y los propios estudiantes, pero la sociedad toda debe ser el sostén fundamental de toda esta transformación que estamos proponiendo para la educación en la República Dominicana. Junto a la participación, la transparencia y la rendición de cuentas son los elementos orientadores generales. Debo destacar también que la propuesta se basa en el estricto cumplimiento de la ley y que la ley de educación, la Ley General de Educación, que es un buen instrumento, deberá, sin embargo, ser puesto al día en función de los cambios que se han producido tanto a nivel normativo como en la sociedad. Y, por otro lado, entiendo que el Ministerio de Educación deberá concentrar su esfuerzo en la función educativa y que otros aspectos importantes que hoy están a cargo del Ministerio deberán pasar a ser responsabilidad de otras instancias.
Me refiero en lo fundamental a todo el tema de la construcción y rehabilitación de planteles escolares que deberá pasar al Ministerio de Obras Públicas. Me refiero también a todo el tema del desayuno escolar y de la edición de textos que deberán pasar al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Por otro lado, todo cuanto se refiere al SEIMA, entiendo que deberá gozar de la más amplia autonomía en el cumplimiento de sus funciones. En el cumplimiento de las propuestas que he planteado, concibo como fundamental el fortalecimiento del Consejo Nacional de Educación. Por otro lado, también entiendo pertinente la puesta en funcionamiento de manera efectiva del Fondo Nacional de Fomento a la Educación. Todas las medidas para su ejecución deberán contar con un ministerio cada vez más eficiente sobre la base de la desconcentración y la descentralización de sus funciones. Será una guía en el cumplimiento de todos nuestros propósitos el cumplimiento del Plan Decenal de Educación 2008-2018 y sus 10 políticas educativas serán un norte en la gestión. A estas 10 políticas educativas le agrego, sin embargo, 2 políticas particulares que van a ser especialmente prioritarias para mí y que son el relativo a la eliminación del analfabetismo en los 2 primeros años de gestión y el fortalecimiento de la educación física en las escuelas dominicanas. Por otro lado, la formación y dignificación del magisterio será un pilar fundamental en el cumplimiento de las propuestas de políticas y acciones que nosotros hemos formulado y le hemos remitido a la Coalición para una Educación Digna. El fortalecimiento y dignificación del magisterio deberá constituirse en un pilar fundamental para el mejoramiento de la calidad de la educación. Por otro lado, la transparencia mediante la aplicación de la Ley 340-06 será fundamental para nosotros, de la misma manera que cumpliremos a cabalidad la ley que establece que el 15% de las compras del ministerio debe estar orientada a las pequeñas y medianas empresas nacionales. Por otro lado, todo el proceso educativo deberá basarse en las nuevas tecnologías y por consiguiente las tecnologías de información y comunicación ocuparán un lugar señero dentro de nuestros propósitos. Lo mismo que el fortalecimiento de la formación técnico-profesional a fin de ofrecer a los jóvenes dominicanos, a las jóvenes, la posibilidad de formarse por diferentes caminos. Todo esto tiene un telón de fondo y es un cambio esencial en todas las políticas de gasto público en la República Dominicana. La calidad del gasto es la que debe precedir a las transformaciones a ser desarrolladas en el campo de la educación. Es decir, hoy día, todo cuanto se refiere al gasto social, es decir, representa alrededor de un 43% del presupuesto. Nosotros entendemos que su incremento deberá ser fundamental a la hora de nosotros aplicar todas estas medidas a las cuales nos estamos refiriendo. La austeridad será una norma y dentro de este marco de la calidad del gasto. Para incrementar los recursos, pues se harán las apropiaciones correspondientes, privilegiando, como señalo,
todo cuanto se refiere a las políticas del gasto social. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Max Puig, candidato presidencial de la Alianza por la Democracia, por haber elaborado y por haber expuesto aquí, frente a ustedes, su propuesta para las políticas de educación. En el próximo segmento, nuestro panel de expertos entonces pasará a cuestionarle, a formularle las preguntas acerca de su propuesta y en general del tema de la educación. En nuestro panel, integrado por Pablo Mella, Sheila Valera Acosta, Radamés Mejía y María Teresa Cabrera. ¿Cuándo regresemos? Continuamos con esta presentación de los candidatos presidenciales de sus políticas educativas. Hoy con la primera entrega, el candidato, el doctor Max Puig, de la Alianza por la Democracia, ya él hizo su exposición, le acompañan para responder las preguntas de nuestro panel de expertos, Guadalupe Valdés, diputada nacional, educadora, ex viceministra de Educación, y Manuel Robles, coordinador del programa de gobierno de la APD. En nuestro panel de expertos, desde la izquierda, tenemos a Pablo Mella, filósofo y educador, a Sheila Valera Acosta, educadora, a Radamés Mejía, educador, y a María Teresa Cabrera, educadora y expresidenta de la ADP. La primera pregunta de esta primera ronda la formulará Pablo Mella. Muchas gracias, Uchi. Como me toca hablar de primero, pues me toca darle la bienvenida a Max Puig a este compromiso político y social por la educación, agradeciendo su presencia y el haber aceptado comparecer aquí. La primera pregunta queremos hacerla general y corresponde a la primera parte, una vez que en la propuesta que nos hizo llegar, una vez que introduce los grandes principios generales o los criterios fundamentales, usted y su equipo habla de las reformas generales que piensa realizar en educación y se refiere concretamente a la ley vigente, a la ley 6697. En el texto de la propuesta dice así, que se propone reformar la Ley General de Educación a fin de ponerla en consonancia con los cambios acaecidos en la sociedad dominicana y en el propio Estado, tomando como base fundamental la nueva Constitución, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y otras leyes. Y la pregunta que le queremos hacer es, ¿cuáles serían los aspectos generales de la ley que usted propone reformar? Bien. En primer lugar, bueno, muchas gracias por la pregunta. Quisiera destacar lo siguiente, que entiendo la educación como el medio más idóneo para lograr una sociedad mucho más cohesionada y armoniosa. La sociedad dominicana de hoy es una sociedad socialmente fracturada, es decir, caracterizada por diferencias sociales marcadas. Un alto número de dominicanos y dominicanas viven en una situación de pobreza o de pobreza extrema. Por consiguiente, para superar esa situación, es importante
ofrecer una educación pública de calidad en condiciones de igualdad a la totalidad de los niños y niñas y jóvenes de la República Dominicana. Para que esa educación que se ofrezca se constituya en un medio para garantizar el pleno desarrollo y la libertad de los dominicanos y dominicanas como seres humanos. La ley actual, debo precisar, es una ley bien estructurada y que ha sido el producto del consenso. En gran medida, bueno, esta ley fue el resultado de las discusiones que se dieron en ocasión del Plan Decenal de Educación. Y a lo largo de los años hemos tenido una participación importante de toda la comunidad educativa, que ha ido enriqueciendo la visión de la sociedad acerca no solamente del rol de la educación, sino también acerca de su ejercicio. Y ahí tenemos nosotros toda la discusión que se ha dado, es decir, en los últimos años, la elaboración misma del Plan Decenal 2008-2018. Tenemos también los cambios que se han producido en la Constitución de la República, la elaboración de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y precisa hoy que que todos esos elementos sean tomados en cuenta a la hora de la reformulación de la ley. Ahora, esa reformulación de la ley, entiendo, debe estar, su conducción, la conducción del proceso, debe estar a cargo del Consejo Nacional de Educación, que debe ser el vehículo para propiciar que a partir de la más amplia participación, pues se den estos elementos. De manera especial, en la modificación de la ley, entiendo que se debe tomar muy en cuenta todo lo relacionado con la educación inicial. Debe ser precisado. Este es uno de los puntos que ha sido tomado en cuenta de manera particular en la Estrategia Nacional de Desarrollo, y entiendo que la ley actual debe ser enriquecida de manera específica en lo que se refiere a la educación inicial. De la misma manera, la relación con las otras instancias educativas, la relación de la educación formal con la que se ofrece a través de la educación técnica y la formación profesional, de la misma manera que con la relación con la educación, con el Ministerio de Educación Superior. La próxima pregunta, Radamés Mejía. Sí. Doctor Maspuy, usted ha hecho referencia a la ley sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo. En esa ley se contempla un pacto por la educación. En su propuesta, usted le asigna al Consejo Nacional de Educación la tarea de coordinar la elaboración de este pacto. Nosotros nos gustaría que usted explicara un poco en detalle en qué consiste, cuál es el alcance de ese pacto que está contemplado y cómo este pacto se relaciona con el Plan Nacional de Educación. Bien. En primer lugar, para responder, debo destacar que una de las características fundamentales de la sociedad dominicana de hoy es la gran desconfianza que manifiesta la sociedad hacia las instituciones públicas. Hay un grave descreimiento. Es decir, no hay confianza en los funcionarios, en los legisladores, en jueces, en fiscales, en la policía, en la dirigencia política, la dirigencia sindical. Y esto mismo dificulta la formulación y sobre todo la aplicación de medidas en cualquier renglón de que se trate. Entonces, el aspecto primero para lograr una reforma valedera
pasa a través de la concertación de todos los actores de la sociedad para que de esa concertación surjan los acuerdos, los compromisos que van a contribuir a ser a las autoridades merecedoras de la confianza. De ahí que soy un firme creyente en el Pacto por la Educación, como también entiendo la necesidad de un pacto fiscal. Hoy día, cuando se habla de aportar a las personas, de desarrollar una cultura de cumplimiento del impuesto, generalmente hay una desconfianza y se dice, ¿para qué voy yo a pagar más impuestos si en realidad no sé cómo se van a emplear esos recursos? Entonces, el Pacto por la Educación, en este caso, significa que el conjunto de la sociedad sí puede establecer cuáles son los propósitos, cuáles son los planes, que esos planes sean compartidos, sean una hechura colectiva. Dentro de estos elementos a ser considerados en el pacto, coloco en primer lugar la despolitización del Ministerio de Educación. Hoy día muchas de las funciones son otorgadas en función de criterios de orden político partidista. Y uno de los elementos fundamentales, a mi juicio, es establecer ese acuerdo de que las funciones fundamentales, como las direcciones regionales de educación, las direcciones de distritos, sean sometidas a concurso. Y que lo que prime sea la competencia, la capacidad, y que por consiguiente, a partir de ahí, nosotros podamos lograr una mayor calidad en el desempeño. Otro elemento a ser tomado en cuenta en el pacto tiene que ver con la manera de invertir los recursos. Es decir, la calidad del gasto. Y no solamente la calidad del gasto en sentido general, sino la calidad del gasto de manera específica en el sentido de desarrollar una política de austeridad, si se quiere, es decir, una política de prudencia en el gasto que haga que cada centavo que se invierte en educación haya seguridad de parte de todos los actores acerca de su destino. Y en ese pacto también destaco que ha de ser colocado como elemento fundamental el tema de la gestión por resultados en todo cuanto se refiere a la educación dominicana. La próxima pregunta la formulará María Teresa Cabrera. Gracias, Luis. Doctor, como uno de los criterios fundamentales de su propuesta, usted plantea que en el presupuesto general del Estado para el próximo año se asignará el 4% del PIB a la educación preuniversitaria, como efectivamente establece el compromiso, y que gradualmente lo irá aumentando hasta colocarlo en un 7% en el 2016. En el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que también es un referente importante en su propuesta, este porcentaje se plantea para el 2030. Nos gustaría saber cómo piensa lograr ese aumento sostenido que al 16 nos coloque en este porcentaje. Sí. En primer lugar, la misma elaboración del presupuesto para establecer el 4% como piso y luego el establecimiento de los porcentajes sucesivos, el 5, el 6 y el 7, va a depender de varios factores. En primer lugar, va a depender del incremento de los ingresos del Estado. Va a depender de la atribución de esos recursos y va a depender también de la capacidad de ejecución de esos recursos. Son tres niveles distintos. El primer nivel, el que se refiere al incremento del volumen de los recursos, pasa a través del pacto fiscal que señalaba hace un momento. Pasa a través de la confianza, es decir, pasa a través de la transformación del sistema impositivo en la República Dominicana, que hoy es un sistema impositivo fundamentalmente regresivo, es decir, basado en los impuestos indirectos, y dentro de la propuesta de gobierno que he formulado en sentido general, he planteado un sistema impositivo, es decir, más justo, y ese sistema impositivo más justo ha de orientarse fundamentalmente por imponer las rentas e imponer también la propiedad. Ahora, entiendo que ese pacto fiscal que debe proveer de más recursos
pasa a través, por consiguiente, de la confianza. Es decir, al mismo tiempo que hablamos de ingresos, tenemos que hablar de la calidad del gasto y garantías en esa calidad del gasto. El segundo tema, que tiene que ver ya dentro de los recursos existentes, con las transferencias en cuanto al uso de determinados recursos hoy a orientarlos hacia educación, esto tiene que ver ya con la eliminación del dispendio, del mal gasto que hay en el gasto público dominicano. Particularmente comenzaría por todo cuanto tiene que ver por la duplicidad de instituciones públicas. Instituciones que se solapan las unas a las otras, que tienen las mismas funciones, generando esto ineficiencia y gasto excesivo. Hay casos específicos en que de instituciones existentes que han dejado de cumplir la función para la cual fueron creadas. Y en ese caso, pues se trataría pura y simplemente de la eliminación de esas instituciones. Y en tercer lugar está todo el tema de la ejecución progresiva. Porque cuando hablamos del 4%, no quiere decir que todas las necesidades tendrán que ser atendidas al mismo tiempo. Hay necesidades que deberán ser atendidas primero para poder utilizar de manera debida los fondos asignados, el 4%. Me refiero específicamente a todo el tema de las obras de infraestructura. Por razones de ejecución, las obras de infraestructuras deben ir primero. No es que dejemos de lado todo el tema de la formación y capacitación de los docentes, sí, pero en términos prácticos, para poder asegurar la ejecución, en el primer año habrá que destinar una proporción importante de los nuevos recursos al tema de la infraestructura escolar. La última pregunta de esta primera ronda la va a formular Sheila Valera Costa. Muchas gracias. Quizá en esa misma línea de reflexión, si usted ha planteado en su propuesta que concentraría al Ministerio de Educación en su función prioritaria, que es la función educativa, y ha planteado que los temas vinculados a infraestructura escolar lo traspasaría al Ministerio de Obras Públicas. Esto implica temas de financiamiento. En el financiamiento que usted está planteando gradual, iniciando con el 4%, iría también, implica que esa parte del financiamiento de infraestructura escolar está dentro del presupuesto del Ministerio de Educación. Bueno, el 4%, es decir, para los fines del cálculo del 4%, aunque se traspasen la construcción y la rehabilitación de obras escolares al Ministerio de Obras Públicas, hay que considerarlo dentro del cálculo del 4%. De otro modo, porque es un gasto destinado a la educación, y de otro modo llegaríamos a un punto en que sería sumamente difícil lograr cumplir el 4% si nosotros consideramos la construcción y la rehabilitación de obras escolares en adición a ese monto. Lo importante de la propuesta que nosotros formulamos es que el Ministerio de Educación no se desvíe de su función principal, de su función esencial. Hoy día los criterios, el tiempo del ministro, de la ministra y de los altos funcionarios muchas veces se va, si se quiere, se gasta en temas de orden operacional, como son los que tienen que ver muchas veces con las ediciones de libros, que tienen que ver con el desayuno escolar. Entonces hay que quitarle estas preocupaciones, si se quiere, a los altos mandos del Ministerio de Educación. Ese es el sentido de la propuesta. Bien, todos los candidatos están de acuerdo con el cumplimiento de la ley, implementar sus políticas, y ustedes están siendo testigos precisamente de la formulación de esas políticas. Ellos no solamente están de acuerdo, sino que tienen sus ideas de cómo hacerlo. Y usted está asistiendo a un momento histórico, de manera que no se vaya. Regresamos con la segunda ronda de preguntas.
Bien, amigos, vamos a la segunda y última ronda de preguntas de nuestro panel de expertos en educación al candidato presidencial Max Puig de la Alianza por la Democracia. Esta ronda la inicia Radamés Mejía. Bueno, doctor Max Puig, es sabido que el sistema educativo dominicano se caracteriza por altos niveles de centralización. En su propuesta, la desconcentración y la descentralización del sistema educativo tiene un lugar central. O sea, usted hace planteamientos bastante amplios sobre la descentralización. Sin embargo, al estudiar la propuesta, observamos que esa desconcentración y descentralización hacen referencia fundamentalmente a los aspectos administrativos y a los aspectos financieros. Muy poca referencia se hace a la descentralización o a la desconcentración en los aspectos educativos, principalmente en lo que tiene que ver con la descentralización de la gestión del currículum y la participación social para la gestión de ese currículum y para los aspectos educativos. Nos gustaría que usted explicara un poco más ampliamente qué contemplaría su gobierno en caso de ganar en esta materia de desconcentración y descentralización en la gestión curricular. Sí. Gracias por la pregunta. Efectivamente, en la propuesta hacemos mucho énfasis en el tema de la desconcentración y de la descentralización. Y esto tiene que ver con una concepción nuestra. Y esta concepción tiene que ver con todo el tema de la participación y tiene que ver con el empoderamiento. Es decir, jamás habrá empoderamiento real, participación real, si todas las decisiones están concentradas en las autoridades del ministerio y sobre todo en las autoridades centrales del ministerio. Entonces todo el tema de la desconcentración se plantea en términos de empoderamiento gradual del conjunto de actores que participan en el sistema educativo. La participación juega un papel importante en el tema, porque en la medida en que se vayan dando los procesos de desconcentración y los procesos de descentralización, eso debe implicar que instancias previstas incluso en la ley tenderían a cobrar más fuerza. Me refiero a las juntas regionales, me refiero a la participación a nivel de los distritos. Y esto mismo debe ser, la misma participación a nivel administrativo y financiero, es un prerequisito para que también se vaya dando una mayor participación en lo que se refiere ya a la aplicación de la práctica educativa misma, lo que se refiere a la flexibilización del currículum en función de las realidades locales, en función de las realidades particulares que se puedan dar en una región de educación o que se puedan dar en un distrito. Existen valores regionales que deben ser tomados en cuenta y asumidos por el sistema educativo. Esos valores regionales, la única forma de considerarlos es precisamente si ya se ha producido ese empoderamiento a través de las juntas, que comenzará, tal y como está establecido en la propuesta, por los aspectos, si se quiere, administrativos y financieros. Por otro lado, hay un aspecto a tomar en cuenta, y es que el sistema educativo lo conseguimos como un sistema integral. Es un sistema único. Es decir, en el sentido de que abarca el sistema, la enseñanza privada y la enseñanza pública. Entonces, todo el aspecto normativo se da a través del Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación tiene que garantizar justamente la calidad, no solo en el sector público, sino también en el sector privado, y esto tiene que ver con la certificación de las instancias, porque en principio, de por sí, la educación privada es autónoma, es decir, es administrada directamente por los actores particulares, pero esa gestión particular debe estar normada por el sistema en su conjunto.
La próxima pregunta la formulará Sheila Valera Acosta. Gracias. Doctor Puig, usted sabe, igual que nosotros, que uno de los graves problemas del país es la falta de oportunidades educativas para los jóvenes, que tenemos una alta tasa de jóvenes que no pueden y no tienen acceso a servicios educativos, ni en cantidad, ni en calidad, ni las ofertas que realmente necesitan. Y usted plantea en su propuesta la diversificación de la oferta educativa del nivel medio para una mayor participación de acceso para estos jóvenes. ¿Podría explicar con un poquito más de amplitud en qué consiste para usted esa propuesta de diversificación de la oferta de educación media? Bien, esto parte de una realidad, y es que por un lado tenemos el nivel, el acceso, y por otro lado tenemos la calidad de la oferta. Hoy día las cifras son cifras que llaman la atención, son cifras que son motivo de alarma. Específicamente en el caso de la educación media, cerca de la mitad de los jóvenes, muchachos y muchachas dominicanos que deberían estar cursando estudios medios, están fuera del sistema. Es decir, ese es el estimado, que la mitad de los jóvenes entre 14 y 18 años no están en las escuelas. Esa ausencia tiene que ver con factores de orden múltiple. Tiene que ver con factores de orden social, tiene que ver factores de orden económico, falta de ingreso de parte de la familia, que hacen que el joven sea inducido a trabajar, pero tiene que ver con aspectos de orden de estructura social, desestructuración del hogar, familias desarticuladas, en fin, todo un conjunto de factores, pero tiene que ver también con la oferta misma. O sea, tiene que ver también con la insatisfacción, con la calidad de la oferta y con la insatisfacción respecto a la oferta. Es decir, el joven no se siente motivado para seguir yendo a una escuela que él no sabe a dónde lo conduce. De manera que tiene que haber una oferta más flexible en función de las características incluso locales. Y esto tiene que ver con la pregunta anterior. Es decir, que tiene que haber, es decir, una cierta autonomía, si se quiere, de los centros escolares, de las escuelas, es decir, para poder ir respondiendo. Dentro de las formaciones, por consiguiente, dentro de esos diferentes cursos de formación está todo lo que tiene que ver con la formación artística. O sea, tiene que ver con el desarrollo de potencialidades que hoy, ahora es que la educación dominicana hoy día no responde. Tiene que ver también con el hecho de poder desarrollar cursos online, y tiene que ver también con un aspecto de la formación que es soslayado y que es el que tiene que ver con la educación física, es decir, que es el pariente pobre de la educación dominicana. Nosotros sabemos que hay alrededor de 13.000 establecimientos escolares públicos, y lo que existen en el país son 2.115 profesores de educación física. Es decir, que nosotros tenemos un profesor de educación física cada 6 planteles. Esa es la realidad de la República Dominicana. Entonces ahí tenemos una situación que la misma integración del joven se ve desmotivada por la falta de esos aspectos fundamentales de la educación, es decir, que tienen que ver con la educación integral, como son todas las vertientes artísticas, la vertiente artística, y como es el caso de la educación física, que debe contribuir de manera decisiva, eso lo sabemos, a un mejor desempeño. Le corresponde a María Teresa Cabrera la siguiente pregunta. Gracias. Doctor, usted plantea con relación a la formación y dignificación del magisterio, que en su gobierno hará todos los esfuerzos que sean necesarios a los fines de conservar y atraer al ejercicio del magisterio los mejores recursos humanos del país. En ese sentido plantea producir un aumento sustancial en los salarios, que también serían indexados anualmente. Nosotros nos parece importante, si es posible, ampliar esas estrategias que
pondrá en marcha para hacer más atractiva la profesión docente y también en qué consiste, a qué cosa le estamos llamando en su propuesta un aumento sustancial en el salario de los docentes. Bien, entiendo que no va a haber transformación del sistema educativo dominicano sin la dignificación de los docentes. Es decir, esta es una condición sine qua non. Ahora, la dignificación de los docentes está planteada en el documento, y la vemos, en 3 direcciones. Una dirección es precisamente la que tiene que ver con las remuneraciones, es decir, de manera muy específica. Otra que tiene que ver la remuneración de base. Otra que tiene que ver con la formación, es decir, que tiene que ver con la capacitación, con la formación permanente. Y la tercera que tiene que ver con los incentivos. Y los incentivos están relacionados con el desempeño, pero también con la formación y la capacitación, porque los incentivos no han de ser solamente simplemente otros incrementos salariales u otras ventajas, como pueden ser viviendas o como pueden ser medidas de carácter social, sino que tendrían que ver con el hecho de poder recibir como incentivo posibilidades de formación, becas, lo que redundaría en una mayor capacitación del docente, una mayor dignificación. En cuanto al qué significa un aumento real un aumento sustancial de los salarios, acá el tema es que habría que comenzar por asegurar, es decir, como piso, no digo que ese sea el objetivo, pero hay que comenzar como piso, que ningún maestro reciba una remuneración que esté por debajo de la canasta familiar. Eso de entrada. Y que a partir de ese piso, en función de la calificación, en función del desempeño, pues el maestro pueda ir recibiendo otras ventajas adicionales. Pero hay que ver esto como un bloque. Yo me resisto a ver el tema de la dignificación como un tema única y exclusivamente limitado al tema de la remuneración. Es decir, es el crecimiento del ser humano como conjunto. Es que el maestro pueda sentirse orgulloso de ser maestro y sea un ejemplo de dignidad, y que como ejemplo de dignidad pues transmita esa seguridad, esa tranquilidad que le va a permitir formar a los jóvenes, a los niños, a los jóvenes y a las jóvenes de la República Dominicana. Bien, la última pregunta de esta conversación con el candidato presidencial Max Puig la va a formular Pablo Mella. Muchas gracias. En los debates de educación que hemos tenido en los últimos casi ya 2 años, gracias al movimiento social que hemos articulado, siempre se discute la tensión entre cantidad y calidad, ¿verdad? Usted tiene un acápite en su propuesta sobre la calidad y ahí señala correctamente que esta mejoría de la calidad tiene que ver con la cantidad de horas de clases que se den. O sea que a veces esta oposición entre cantidad y calidad se presta o se ha prestado a algunas manipulaciones. Concretamente en ese punto usted se refiere a la propuesta de tandas únicas, como otras personas también entendidos en educación han hablado. La pregunta sería esta: ¿cómo usted ve esa tanda única? ¿Cuál sería el papel del docente, de la docente en esa tanda única? ¿Y qué sería lo diferente de esa tanda única en relación a lo que tenemos ahora? Ya. Sí. En primer lugar, debo decir que el hecho de pretender disociar el tema de cantidad y calidad me parece que es crear
un falso debate con relación a la cuestión. Necesariamente tienen que estar asociados. Es decir, necesariamente para una educación de calidad, pues se necesitará también una determinada cantidad de recursos. Es decir, no son dos elementos que puedan ser disociados. Y precisamente la tanda única está vinculada de manera directa a un tema de cantidad. Porque una de las dificultades primeras de la tanda única hoy día en la República Dominicana es que las instalaciones escolares, los locales están sobreutilizados. Es decir, hoy es materialmente imposible aplicar la tanda única. Por consiguiente, cuando en la propuesta yo insisto en avanzar hacia la tanda única generalizada, lo planteo necesariamente como un proceso. Si se decretara la tanda única mañana, no funcionaría. No habría dónde, no habría espacio físico para realizar o aplicar la tanda única. De manera que, por eso está relacionado con lo que yo decía antes, que en un primer momento el 4% para educación deberá hacer un esfuerzo particular en lo que se refiere a obras de infraestructura. Es decir, ahí la cantidad influye de manera decisiva como base, como plataforma para poder lograr la calidad. Esto significa entonces ya, la tanda única va a significar una transformación desde el punto de vista del tiempo de docencia. Es decir, que es uno de los grandes lastres que tenemos en la República Dominicana. Es decir, el tiempo que el joven, la joven, el niño, la niña pasaría en la escuela sería un tiempo mucho mayor. Y ese tiempo tiene que ser un tiempo flexible, tiene que ser un tiempo diverso, tiene que ser un tiempo que permita el desarrollo integral de la personalidad. De ahí la importancia de actividades lúdicas, de actividades artísticas, de actividades que desarrollen las capacidades en el sentido más amplio. Es decir, el hecho de que el niño, la niña, el joven, la joven, es decir, esté más tiempo en la escuela, supone también un esfuerzo en el desarrollo de los docentes. Es decir, porque el docente mismo tendrá que estar adaptado a la nueva realidad de la tanda única. Es decir, porque la relación, en la tanda única, la relación no va a ser simplemente la relación de docente única y exclusivamente, estaríamos en presencia de una relación humana mucho más diversa, mucho más rica para ser provechoso en la tanda única. Ahí entramos en la calidad. Es decir, necesitamos tanda única, pero necesitamos una tanda única de calidad. Bueno, así concluimos esta conversación con el candidato Max Puig de la Alianza por la Democracia. Le damos las gracias al doctor Max Puig, a sus asesores también en materia de educación, Guadalupe Valdés y Manuel Robles, y también a nuestro panel de expertos, Pablo Mella, Sheila Valera Costa, Radamés Mejía y María Teresa Cabrera. Estos programas están coordinados por Educación Digna, por ANGE, por CONEP, por la Fundación Educa, y por 300 y pico de organizaciones que son parte de esta lucha. Para mañana los invitamos a que sigan siendo testigos de esta lucha que ha sido, es y seguirá siendo cívica, ordenada, pacífica, creativa, pero al mismo tiempo firme porque es justa. Es decir, los invitamos a que sigan siendo testigos de la historia. Seguiremos conversando para escuchar las propuestas de los candidatos presidenciales para dar cumplimiento por fin a la ley de educación y mejorar la educación dominicana. Hasta mañana.